Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. A lo largo de esta temporada que nos tocó abrir con la pandemia, en distintos puntos hemos hablado de esta situación que atraviesa a toda la humanidad. Hoy vamos a hablar de movimiento y cómo es necesario tener una buena condición física para enfrentar a la pandemia. Y cómo estas situaciones de falta de movimiento también tienen que ver con una forma de organizar la sociedad en torno del consumo y no del bienestar real. Para hablar de movimiento, ¿quién otro que Mario Di Santo, profesor de educación física, profesor universitario, también licenciado en educación, reconocido como académico a nivel internacional, a la vanguardia de lo que tiene que ver con movimiento y salud en Córdoba y en el mundo. Él nos explica la importancia de una buena condición física y cómo lograrla. La primer pandemia, que es la pandemia de los factores de riesgo asociados a la falta de movimiento, han facilitado de alguna manera el impacto agresivo de la contaminación y por lo tanto hay un llamado muy fuerte a generar, hasta en algunos artículos dice, agresivas políticas públicas para la mejora de la condición física de la población como una manera de enfrentar no solamente el estado actual con el contagio y su dispersión, sino eventuales, ojalá que no, futuras pandemias. Que la manera de alguna manera contrarrestarlos es a través de una política educativa en general, en donde se transmitan saberes para gestionar situaciones similares en el futuro y no nos agarre tan desprevenidos, y una muy buena política de mejora de la condición física en general y cardiorrespiratoria en particular. Para lo cual, la tesis que de alguna manera defendemos es que así como antes era obligatorio estar físicamente preparado en la antigüedad, con clases públicas. Actualmente hay naciones bélicas en donde el servicio militar es obligatorio anualmente y se lo vuelve a preparar físicamente a la población, pero la antigüedad era muy común. Era una imposición tiránica para corresponder los intereses del Estado, estar preparado para la guerra. En cambio ahora estamos hablando de otra encrucijada, ¿no? La importancia de estar físicamente preparado ya no para una guerra contra otro país, contra seres humanos, sino estar preparados para futuras guerras biológicas. Y de alguna manera no se puede imponer por obligación estar virtuosamente preparado, pero sí se puede alentar con políticas públicas, seducir, facilitar el acceso para una mejora de todas las condiciones, no solamente las físicas, sino todas las condiciones para enfrentar situaciones similares. El virus entra en el sistema, de todas formas. Ahora, estar mejor físicamente preparado es algo que tiene estrictamente que ver con, básicamente, las vías pro-antiinflamatorias y pro-antifibróticas que genera la condición física y que atañe específicamente a esas células más vulnerables por la alta densidad de receptores angiotensina 2 que tienen y que es por donde el virus entra. Una buena condición física aumenta las vías que inhiben a las vías inflamatorias y fibróticas que el virus básicamente activa. Por eso es tan importante un buen fitness cardiorrespiratorio para proteger pulmones, riñones, corazón, intestinos y otros órganos target que el virus parece afectar más específicamente. La falta de movimiento genera un estado inflamatorio crónico y profibrótico que el entrenamiento inhibe.
el entrenamiento activa vías pro-antiinflamatorias o desinflamatorias y activa vías pro-antifibróticas. Y eso reduce las posibilidades de impacto agresivo de la patología. En términos generales, y eso está muy comprobado, la gente que tiene una mejor condición física transcurre la enfermedad con manifestaciones más leves o consecuencias no tan graves. La ventaja del entrenamiento regular para una disposición psíquica más favorable frente a los trastornos de ansiedad que ha producido todo este fenómeno. Por lo tanto, creo que hace falta una seria política pública de bienestar general de la población con un concepto de salud muy integral, no solamente un concepto farmacológico de tratamiento en instituciones. Por lo tanto, una mirada mucho más amplia, probablemente, bueno, la palabra quizás sea holística, y sobre todo en cuanto a la transmisión de saberes para la autogestión de una vida saludable integralmente. Saberes y, por otro lado, facilitación de acceso a los medios para lograrlo, sin ningún tipo de obligación, pero sí la facilitación. Por lo tanto, creo que es el gran momento de parar y pensar en políticas públicas de salud que sean mucho más abarcativas y mucho más integrales que las que probablemente hasta el momento había. El primer criterio es la facilidad de acceso a medios de toda la población, sobre todo los estratos socioeconómicos que no pueden acceder a establecimientos privados. Un trabajo integrado con la urbanística de la ciudad a los efectos de generar espacios en donde la gente con seguridad, con señalética y organización del trabajo, iluminación e higiene, y cerca de la casa pueda desplegar circuitos biosaludables, pero con esta facilidad de acceso, en donde inclusive, si son organismos municipales, pueden perfectamente poner profesores un par de horas al día, donde la gente sepa que a tal o cual horario el circuito saludable de ejercicio terapéutico protector puede ser desplegado bajo las órdenes de profesionales. O sea que hay muchas formas, aparte se ha hecho en otros lugares del mundo con muy buenos resultados. Después de escuchar al profesor Mario Di Santo, queda absolutamente claro que el movimiento es otra forma más para construir salud, que tiene que ver con las políticas públicas y que ahí también hay otro desafío para construir. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad analizamos el sistema de salud de Córdoba. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad y tenemos como invitado al doctor Oscar Atienza para analizar cuáles son las condiciones del sistema de salud, no solamente ahora en pandemia, colapsado, sino por qué llegamos a esta situación, qué pasó en años anteriores para que estemos en esta instancia donde aparecen muchos problemas. El sistema de salud cordobés está siendo privatizado sin que los cordobeses lo sepamos. Lo escuchamos al doctor Atienza. Hay algunos hospitales en donde hay algunos servicios que han sido ocupados por personal que vienen del sector privado. Digamos, la provincia no quiere contratar más personal médico, entonces lo que está haciendo es contratando equipos del sector privado para que se hagan cargo. El ejemplo clásico es el del Hospital Misericordia, que cerraron todo el ala del sector de terapia intensiva infantil, la ocuparon con adultos y trajeron un equipo del sector privado a trabajar allí. Es decir, que eso está ocurriendo, no tengo duda. Y si uno mira más al interior, también
es decir, el sector privado tensa muchísimo sobre la pandemia y está ocupando una parte importante de la salud pública. En Córdoba venimos pasando los últimos 5 años de un sistema de salud pública a un sistema de salud privado. Digo, eso viene ocurriendo desde hace tiempo. Córdoba tiene una mirada mucho más liberal sobre la sanidad. Cuando uno habla con algunos actores del sistema de salud cordobés, hablan más de un sistema manejado por el cooperativismo a nivel de hospitales y del recupero de gastos, es decir, vamos transformando el hospital público en una especie de sanatorio o clínica privada en donde el recupero de gastos es el eje y la prioridad está en la atención de aquel que tiene obras sociales por sobre el usuario normal, que es el usuario de la salud pública, el que no tiene obra social. Un ejemplo, bueno, en el interior de Córdoba prácticamente todos los hospitales funcionan bajo ese sistema, pero el ejemplo más claro está apenas una cuadra de acá, el Hospital Clínicas, en donde vos, si no tenés una obra social, no te atienden. Y es un hospital público. Es decir, que ese paradigma se ha dado en toda la provincia, el reemplazo de lo público por lo privado. Así que este es el momento de frenarlo y decirle que eso no, que eso es equivocado. El hospital público es para la gente que no tiene obra social. El que tiene obra social tiene que ir a una clínica y a un sanatorio. Así está ordenado el sistema de salud argentino. Creo que va mucho más allá de los 90, ¿no? En los 90 el hospital, por ejemplo, seguimos con el hospital de clínicas, era un hospital de autogestión. ¿Qué quería decir? Que iba una persona, pagaba un bono, que era un bono pagable, chico, que no debería haber existido, pero lo pagaba y era atendido. Hoy vas al hospital clínica y no te atienden. Si no tenés la obra social PAMI, por ejemplo, APROS o DASPU, que es la de los universitarios, el hospital clínica no te atiende. Eso es así, es un hecho y es un hospital público nacional. Digo, debería tener las puertas abiertas para atender a todas las personas. Es decir, que eso que vivimos en los 90 en Córdoba está totalmente activo y está ocurriendo. Digo, y ha quedado, si vos ves, por ejemplo, los principales servicios de diagnóstico por imágenes que maneja la provincia de Córdoba, están allí metidos los principales centros privados de manejo de imágenes. Vos ves los apellidos y están todos los apellidos allí. Así que ese reemplazo se está dando y me parece que es el momento de poner algún tipo de límite o de control porque nos vamos a quedar sin salud pública. La injerencia del sector privado en el sector público ha sido una invasión de prácticamente de un alto porcentaje. No te sabría decir cuánto, pero sí, a nivel de laboratorio, la mayor parte, bueno, en este momento, por ejemplo, no hay capacidad para manejar laboratorios en la provincia, no hay personal. Tuvieron que salir a hacer un llamado de personal que ocupar esos espacios. Y allí también vinieron algunos sectores privados que tienen una capacidad de reacción mucho más rápida que la estatal y empiezan a ocupar esos sectores. La provincia de Córdoba desde hace ya bastante tiempo que está en ese proceso. El vaciamiento de lo público, vos primero lo vacías, generás de parte de la gente una mala opinión y la misma gente 10 minutos después está pidiendo que lo privaticen. Es decir, eso es un círculo que se conoce a nivel mundial. Vos cuando algo no querés que funcione, lo vaciás, empieza a no funcionar, la gente reclama que funcione y empieza a decir lo público no sirve, hay que privatizarlo. Y después viene el proceso de privatización que te deja fuera del sistema. Después de escuchar al doctor Oscar Atienza, que se ha convertido en la voz de los trabajadores de salud que no tienen la posibilidad de hablar, aunque conocen claramente cuál es la situación del sistema, también la voz de una sociedad que necesita que se la cuide, consideramos que es fundamental ser conscientes de cuál es la situación y del riesgo que corremos si avanza la privatización en el sistema de salud de Córdoba. A la hora de la voz de los trabajadores, escuchamos a Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba. Los ejes que tienen que discutir es que no pueden cargar los trabajadores y las trabajadoras con los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario el impuesto a la riqueza, que es necesario que se priorice una mejor distribución de los recursos y que es necesario que el gobierno tenga programas que los tiene. En estas circunstancias los ha tenido, sobre todo para la pequeña empresa, para las pymes, que son las que proporcionan la mayor cantidad de mano de obra y de trabajo.
Estamos de acuerdo con el ingreso universal, que también tiene que contemplar a los trabajadores que quedan desocupados por esta circunstancia. Y sobre todo necesitamos que el país se integre en un proceso de desarrollo y de recuperación de la industria nacional que privilegie el trabajo genuino por sobre otras posibilidades y que volvamos a tener un destino que tenga que ver con la justicia social y no con proyectos que benefician el sector concentrado de la economía. Y eso es lo que debe estar en cuestión para eso. En el próximo y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, Melissa Luc para hablar de economía feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En nuestro último bloque, con Melissa Luc abordamos la economía feminista, una forma emancipadora y distinta de ver la economía. Hola a todos y a todas. De nuevo, Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista. Bueno, a lo largo de todo el año hemos estado hablando mucho sobre, por un lado, cómo el sistema patriarcal designa roles, jerarquías y oportunidades a los individuos según el sexo biológico con el que nacemos y cómo eso posiciona a las mujeres por debajo de los hombres, teniendo una posición de menor jerarquía, de menor poder y de menor posibilidades para desarrollarnos económicamente. Pero también hemos estado hablando de que este sistema capitalista no podría subsistir sin las tareas de cuidado que realizamos las mujeres dentro del ámbito doméstico. Por lo tanto, lo que hoy les quiero contar un poquito más es cuál va a ser la teoría que la economía feminista hace a la teoría neoclásica, que es la corriente principal de la economía y la que domina las discusiones en el ámbito académico y la que domina las discusiones en el ámbito político, para poder entender un poquito más cuál es el planteo de la economía feminista y por qué deberíamos tratar de cambiar el objetivo final del sistema capitalista. El sistema capitalista, según la teoría neoclásica, depende de una sola esfera. Esta esfera es el ámbito mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema capitalista depende solamente de lo que sucede en el mercado. Y lo que sucede en el mercado básicamente es la producción de bienes y servicios y la reproducción de bienes y servicios con un objetivo final que es la acumulación de capital. La distribución como problema, que viene después de la acumulación de capital, para la teoría neoclásica ya no es un problema de la teoría, sino que tiene que ver con la política económica y con qué hacen los políticos con esa acumulación de capital, si la distribuyen entre los individuos o no. La economía feminista va a venir a decir que existe una segunda esfera de la cual depende completamente el sistema capitalista para funcionar, y esta esfera es el ámbito doméstico, básicamente en donde se producen y reproducen las personas. Suena medio raro, suena medio chocante, pero en realidad no se habla solamente de la gestación y de el parto de individuos, digamos, de nuevos individuos, sino que tiene que ver con todo lo que tiene, todas las tareas que están relacionadas, que hemos venido hablando en el último año, sobre el cuidado, la crianza y el desarrollo de los individuos hasta poder llegar a ser trabajadores y consumidores aptos y sanos
para trabajar y consumir e ingresar en el ámbito mercantil. Por lo tanto, la economía feminista va a venir a decir que la teoría neoclásica ignora de forma consciente el ámbito doméstico para poder ahorrarse una parte de lo que debería remunerar este sistema. Por lo tanto, lo que la economía feminista va a venir a decir es que además de que se tienen que remunerar estas actividades, porque sin estas actividades el sistema capitalista no podría funcionar, lo que va a decir es que el objetivo del sistema capitalista no debería ser la acumulación de capital, sino que debería ser la reproducción de la vida. La pandemia es consecuencia de la destrucción sistemática de tierras, agua, aire. Ahora, ¿la destrucción se ha dado naturalmente o hay responsables? Muchas veces queda en evidencia que la destrucción tiene como responsable directo formas de producción y de expoliación que no respetan la vida. Pero también esta evidencia, con bases científicas, empieza a disolverse cuando nos dicen desde muchos lugares que la culpa no es del virus, sino de nosotros. Ahora preguntamos, ¿somos todos igualmente responsables de las formas de producción en el mundo? Clara y definitivamente no. Hay un grupo minúsculo, el 1% de la población, que es la responsable del desastre universal. Asistimos a un cambio de época. Muchos sociólogos, muchos filósofos y académicos lo sostienen así. Tenemos la responsabilidad de que ese cambio de época tenga un horizonte solidario y que sea inclusivo. Frente a un cambio de época, los paradigmas que teníamos incorporados se resquebrajan, pero puede surgir un nuevo sistema más humano y solidario, o se puede provocar autoritarismos y modos salvacionistas que tengan que ver con las políticas del odio. Creemos que la humanidad puede avanzar o puede retroceder violentamente. Este cambio de época puede ser luminoso o puede ser oscurantista. Ser conscientes de que tenemos un protagonismo a la hora de cómo empujamos los cambios solidarios, humanitarios y que tienen que ver con la ternura de los pueblos, también es una responsabilidad. Seamos protagonistas de nuestro tiempo. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.